Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. Hay muchos que me han estado escribiendo durante estos casi mitad de año, en realidad casi 6 meses, que no he estado publicando absolutamente nada en YouTube. De hecho, ni siquiera he entrado a la cuenta. Eh, y en realidad se debe a que he estado haciendo otras cosas. He estado tocando mucho, he estado involucrado en otras cosas, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me di un espacio para grabar videos porque, claro, muchos de ustedes no necesariamente saben, y no es excusa, pero por más de que yo hago videos en una sola toma, no es que edite cosas ni nada, de todos modos editar ciertas duraciones, subirlo, descargarlo del teléfono que es donde grabo, planificar bien a nivel guión los videos, toma un tiempo, ¿no? Y toma un tiempo y hay que saber cuándo uno va a poder ser constante y cuándo no. Hace una semana más o menos les dije que el canal lo iba a retomar y espero poder tener el espacio en la agenda de poder, digamos, retomar con la frecuencia con la que hemos estado publicando el año 2023, que fue un año en que el canal creció mucho. De todos modos, les agradezco mucho a todos los que han estado dando seguir, esperando nuevos videos, me han estado escribiendo. Eh, Vamos a tratar de ponernos al día poco a poco con los comentarios y tal. Pero bueno, han pasado muchas cosas en estos 6 meses en el mundo del vinilo y una de ellas tiene que ver con estos señores, con los Beatles. Ustedes saben que yo soy fan, que me encanta, que es casi que una de mis músicas de cabecera, que es de lo que más escucho siempre. Y hemos hecho algunos videos acerca de los lanzamientos de Beatles. De hecho, hemos tratado de cubrir todos los nuevos lanzamientos hasta el año pasado, en donde se publicó el tema nuevo y los dos compilados. Sabemos que Beatles casi siempre tiene un lanzamiento por año y casi siempre hacia finales de año. Y este año no ha sido la excepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lanzó? Algo que absolutamente nadie esperaba. Se lanzó el catálogo de Capitol en mono, los discos del año 64, excepto por uno que no es el 64, pero teóricamente entra dentro de este canon y vamos a ver por qué. Hay mucho video acerca del catálogo de Capitol de los Beatles y creo que es necesario contextualizar a nivel histórico por qué este lanzamiento es tan particular, es tan inesperado, en otro caso también. De hecho, solamente para resumir, porque si no podríamos quedarnos hablando horas aquí en el video y la idea es que no sea tan largo, en los Estados Unidos el catálogo de Beatles no es el mismo que en Inglaterra. De hecho, en todo el mundo era bastante distinto hasta que ya en los años 70 se estandariza el catálogo que todos conocemos, que escuchamos en Spotify, que escuchamos en todos los servicios de streaming y que están disponibles en las cajas mono y estéreo hasta hace un par de semanas que se ha relanzado este catálogo de Capitol, ¿no? Que es el catálogo del Reino Unido, excepto por el disco Magical Mystery Tour, que pertenecía al catálogo de Capitol. Sin embargo, se incluye por los temas que tiene, porque se considera que es un tema que es un disco, perdón, que va a entrar dentro del canon, dentro del catálogo, digamos que oficial. Sin embargo, aún existe otros catálogos, ¿verdad? Y quizás el más importante, además del Reino Unido y del canon que ya hablamos, es el de Capitol, porque entendemos que el mercado norteamericano siempre ha sido el grueso del mundo, ¿verdad? Entonces, los Beatles llegan en el año 64 a los Estados Unidos. Es un hito mundial, les recomiendo mucho que vean el nuevo documental que se ha estrenado en Disney Plus, Beatles 64. Es muy interesante porque quizás tiene que ver con gustos personales, pero toca temas sociales, temas históricos, temas de contexto, no solamente de que los Beatles llegaron y fueron exitosos, no.
hablan mucho del contexto y se habla mucho de lo que se vivía en ese momento. Así que bueno, en resumidas cuentas es eso. Se ha reeditado en mono, corte 100% analógicos, ahora vamos a hablar sobre eso, una caja de los Beatles de 7 álbums, ¿okay? Y los discos por separado, ¿okay? La caja, que les voy a dejar una foto aquí, contiene exactamente lo mismo, no vienen libros, no vienen extras, excepto por el disco, bueno, hay un disco de Beatles que les dejo acá, el The Beatles Story creo que se llama, les dejo la tapa. Es un vinilo que en la época sirvió para promocionar a los Beatles, para hablar un poquito de la historia, algunas entrevistas, cosas habladas 100%, no hay absolutamente nada de música. Y la verdad que, salvo para seguidores que realmente les interesa tener eso como una cuestión romántica, no vale la pena comprar la caja. La caja vale alrededor de $300, mientras que los 6 discos por separado salen menos de 200. O sea, solamente ese disco doble que nadie va a escuchar, salvo gente que tenga quizás alguna relación romántica con ese disco en particular, por historia y tal. Ese disco solo dentro de la caja tendría que valer $130 más o menos, y la verdad que no vale la pena para mí, ¿no? Entiendo a las personas que han ido por la caja y me parece bien y me parece muy respetable. Bien, entonces voy a hacer un video a partir de ahora, disco por disco. Yo los he ido comprando de a pocos o los voy consiguiendo de a pocos, porque son discos que van a estar en stock durante un buen tiempo, digamos, ¿no? Y les voy a ir comentando qué es lo que opino sobre el lanzamiento, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar el primero, que es este de aquí, que muchos de ustedes quizás ya lo vieron. Se llama Meet the Beatles, ¿ok? A mí me encanta pronunciar la palabra Beatles diferente. Digo Beatles, digo Beatles. Lo hago de chiste. La vez pasada alguien me comentó algo al respecto. Pero bueno, acá está el disco, ¿no? Para muchos puede confundirse, sobre todo para personas que no están muy familiarizados con esto de los dos catálogos y a nivel histórico, se puede confundir con esto de aquí, que es With the Beatles, que es dentro del canon oficial, que está en streaming, que está en todas partes, el segundo álbum, el segundo larga duración de los Beatles, ¿no? Que sale el año 63, la segunda mitad del año 63, hacia finales, en el Reino Unido. Sin embargo, esto sale el año 64. Si los ponemos uno al costado del otro, no sé si se llegará a ver ahí los dos, pero se pueden ver ciertas diferencias, ¿no? En primer lugar, las caras del Meet the Beatles son un poquito más hacia lo azul, ¿verdad? Y desde luego el título del disco es distinto, ¿no? Y vamos a tratar de entender, porque muchos me preguntarán, José, ¿por qué en los Estados Unidos el catálogo es distinto? ¿Solo porque son caprichosos? Sí y no. Todo, y recordemos esto, muchos a veces me dicen, no es así. Recordemos esto, la industria de la música casi siempre ha regulado la actividad musical del mundo. Casi siempre. Ha habido momentos en que no, desde luego, pero la industria y las reglas impuestas por la industria casi siempre regula cómo funciona esta. Regula el arte, regula la música, regula la obra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son ellos los que ponen la plata. Es así de sencillo. ¿Qué sucede? Los discos de Beatles en el Reino Unido, los long plays, los larga duración, tenían siempre 14 temas, casi siempre, sobre todo los primeros, en la primera época, porque era una tradición de la industria del Reino Unido. Sin embargo, en Estados Unidos la regla era 12 temas por long play, ¿no es cierto? Y recordemos lo siguiente, en Estados Unidos era importante para Capitol Records incluir los hits, sobre todo en los long plays, ¿no? Les convenía incluir los hits. Recordemos que este disco va a servir como
presentación, por eso se llama Meet the Beatles, conoce a los Beatles, y es más, está el subtítulo, ¿no? El primer álbum del fenomenal combo de pop de Inglaterra, ¿verdad? Ahí está. Ahora, el contenido de este disco, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Va a ser lo mismo que With the Beatles y le van a quitar 2 temas nada más? No, de hecho no. De hecho, van a hacer una mezcla. Durante toda la primera discografía, o sea, pongamos en contexto esto. Los Beatles sacan en el año 63 2 discos en el Reino Unido y 2 discos en el 64. Digamos, tenemos 4 álbums por 14 temas, ¿no? Y además de eso, sacan singles me parece que es cada 3 meses que sacan un cara A y cara B, ¿verdad? Bien, todo ese material se va a mezclar de manera random en los Estados Unidos según el criterio que tenía Capitol para mezclar eso, ¿cierto? Y sabiendo que los de larga duración, los long plays, van a tener 2 temas siempre menos. Esto como resultado nos da que el año 64, en Estados Unidos, en el catálogo Capitol, para el año 64, que los Beatles tenían 4 álbumes en el Reino Unido, los Beatles van a tener 5 álbums lanzados y uno extra que ahora vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? El material era mucho más amplio porque muchas veces repetían temas y porque los derechos no funcionaban igual. Recordemos que Capitol no era Parlophone. Capitol había comprado los derechos de publicación, había licenciado los Beatles, ¿no? Nada más. Bien, entonces, ¿qué cosa va a contener esto de aquí? Va a contener 10 temas de el With the Beatles, del segundo álbum de Beatles en el Reino Unido, un single que salió originalmente como single, I Want to Hold Your Hand, y I Saw Her Standing There, que es el tema que abre el primer álbum, el Please Please Me. ¿Okay? Entonces vamos a tener un poco una mezcla ahí, ¿verdad? La intención, repito, de Capitol era que los Beatles pudieran entrar al mercado y pudieran vender cientos de miles de copias. Les interesaban los hits y no les interesaba nada más a nivel creativo, quiero decir, ¿no? Bien, entonces, entendiendo que los Beatles se van a publicar bajo el catálogo de Capitol en los Estados Unidos, este sería el primer disco a nivel cronológico, sí y no. ¿Y por qué sí y no? Porque en un inicio a Capitol no le interesaba el catálogo de los Beatles. No veían en eso un negocio. Por lo tanto, en el año 63, la discográfica BJ compra los derechos de publicación de Beatles por un tiempo determinado. Era una discográfica mucho más pequeña que Capitol. Y les conceden esta licencia, ¿verdad? Sin embargo, después Capitol cambia de opinión y sabemos que Capitol era mucho más grande y de alguna forma trata de volver a comprar la licencia y tal. Recordemos que son licencias, no son otra cosa. Entonces, hay todo un tema legal porque 10 días antes de la publicación de este álbum, febrero del año 64, BJ publica este álbum, que les voy a dejar acá la imagen, que se llama Introducing the Beatles. Es un disco que mucha gente no conoce y es básicamente el Please Please Me en su totalidad, excepto por 2 temas, porque vuelven a hacerle caso a las reglas de la industria norteamericana. En un inicio se planeaba publicar el disco tal cual, sin embargo se quitan 2 temas y se publica así, 10 días antes exactamente, entonces coexisten los 2. Si bien hay un tema legal de por medio y tal, finalmente Capitol dice, no se preocupen, BJ tienen derecho a seguir publicando este disco por una cantidad de tiempo y que sigan coexistiendo. Finalmente a nosotros nos interesa, ahorita que ya tenemos un poco el contrato con Beatles y contrato con la licencia y tal, nos interesa igual que se siga publicitando, así que no importa, no pasa nada, sigan publicando este disco. Y una vez que pase esa cantidad de años, que eran 5, si no me equivoco, o no sé cuánto tiempo, ya nosotros tenemos derecho a retomar ese material. Y es muy interesante porque ese tema, mejor dicho, ese disco contiene el tema I Saw Her Standing There, que va a estar también incluido acá. Por lo tanto, es una cuestión muy extraña, ¿no? BJ va a publicar ese disco con este tema
manera 100% legal, al mismo tiempo que Capitol, y van a coexistir ambos lanzamientos solamente con una diferencia de 10 días. Desde luego, ya dije, Capitol era una discográfica es un sello mucho más grande que VJ. VJ no existe ya, de hecho, ¿no? Pero bueno, es una historia interesante a mencionar, y es interesante mencionar, antes de meternos ya en este disco específicamente, que luego de esa cantidad de años y de que VJ medio que deja de funcionar, hay todo un tema ahí a nivel mercado, a nivel, mejor dicho, negocio. Capitol retoma este material y lo va a lanzar, me parece que el año 65, como The Early Beatles, y ese disco va a estar incluido en esta caja y va a estar incluido en este tiraje de 6 títulos. Si bien ese disco no entra, no cumple con la regla de, bueno, todo salió en el año 64, como es básicamente el mismo Introducing the Beatles con otra tapa, y son los temas de Please Please Me y son de ese periodo, entonces lo han considerado, en mi opinión, una muy buena jugada por parte de Universal para lanzar esto, ¿no? Por parte de Capitol para lanzar esto. Está muy bien que lo hayan incluido en este tiraje, porque seguramente si hacen una segunda parte de los discos de Capitol, no coincidirá tanto a nivel estilístico, ¿no es cierto? Pero bueno. Bien, entonces, yo sé que los videos duran un montón, pero de eso se trata Entre Discos. A los que les gusta ver videos largos, genial, y a los que no les gusta, no pasa nada, hay un montón de material en YouTube, pero les agradezco igual que se hayan dado una vuelta. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre este lanzamiento, así como los 6 de los discos lanzados ahorita son en mono y son 100% cortados desde las cintas analógicas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Primero, ¿quién los ha cortado? Los ha cortado Sean McGee, si no me equivoco, que es un ingeniero no de cabecera, pero es un ingeniero de corte de Estados Unidos. Déjenme confirmar igual nada más el nombre, pero sí. No, perdón, Kevin Reeves. Sean McGee no es de Universal, me parece que trabaja de manera independiente. Kevin Reeves. Bien, felizmente lo revisé porque después me van a escribir ahí. Kevin Reeves es un ingeniero de cabecera un poco de Universal. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no le han dado este trabajo a Kevin Gray, a Bernie Grundman, a Ryan K. Smith en Sterling, qué sé yo? La teoría de Mike Esposito, de The In-Groove, y yo coincido mucho, es que por mucho tiempo nadie ha querido tocar las cintas de Capitol, ¿no? De los Beatles, por más de que sean los Beatles, ¿no? Y acá vamos a entrar a eso, ¿verdad? Por más de que sean 100% analógicos, estos discos van a sonar igual a los del Reino Unido en mono del año 2014, no, de ninguna manera. Primero, porque las cintas no son las mismas, ¿ok? Las cintas son las cintas que están guardadas en los Estados Unidos, son las cintas de Capitol, ¿ok? Estas cintas son de segunda, tercera, cuarta generación probablemente, porque es lo que viajó hacia Estados Unidos, ¿no? No son las mismas cintas del Reino Unido, por lo tanto, muchos ingenieros, es la teoría de Mike Esposito, y yo coincido, la verdad, no quieren mucho meterse a que su nombre esté junto con este trabajo, no porque ellos no puedan tener las capacidades, sino todo lo contrario, porque quizás las cintas no son la mejor fuente de audio de este material, de estas grabaciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal es el trabajo de Kevin Reeves? Está muy bueno, está muy bueno. Vamos a hablar antes de eso, vamos a ver qué es lo que trae el disco. El disco trae, para empezar, un empaque brilloso de este cartón brillante, una reproducción, la verdad que muy exacta del lanzamiento original en mono. De hecho tiene incluso esta onda medio color marfil, no llega a ser blanco, pero es color marfil y eso le da una onda vintage muy bonita. Está muy bien logrado. Tampoco incluyen, que sí no estoy seguro si lo incluyen
en los lanzamientos nuevos, pero no incluye código de barras, que también para algunos coleccionistas es un tema porque, claro, en esa época no había código de barras, sino que lo ponen en el sticker y me parece algo bastante acertado. La fotografía, según lo que he visto, yo no tengo ningún lanzamiento original de Capitol, pero está desde los archivos originales, ¿no? Así que está mucho mejor impresa que en la época. Y de este álbum, por si acaso, ha salido también una versión en vinilo de color azul, es la única que ha salido con una variante. ¿Qué cosas trae esto de aquí? Trae una réplica exacta del sleeve de la época de Capitol, con la propaganda de los álbumes de Capitol, bastante bien impresa, bastante bien reproducida, la verdad. No es perfecta, pero está bastante bien. Trae el disco, desde luego, que está acá, de 180 gramos. Esto de acá está prensado en MPO, en Francia. Que también hay todo un tema con eso, ¿no? Porque Beatles siempre se ha prensado en Optimal, hasta la caja del Revolver, que se prensó en GZ y mucha gente se quejó. Entonces decidieron cambiar a MPO en Francia, y por lo menos en la experiencia que yo tengo con estos discos que ya tengo, yo nunca he tenido problemas con MPO y me parece que han hecho un buen trabajo, por lo menos en esto. Sí he visto algunos casos de no-fill en algunas ediciones, pero bueno, no me ha pasado a mí. Me han llegado los discos perfectos, más allá de un poco sucios, pero como siempre, ¿no? Recordamos que salen de la fábrica. Y lo otro que trae, y que quizás es lo más interesante de estos lanzamientos, además del sonido y tal, es esto de aquí, que es un folleto de 4 caras acerca del lanzamiento, con toda la información acerca del lanzamiento y además, desde luego, una foto de la cinta maestra original utilizada para cortar esto, ¿no? La verdad que eso está muy bien, está muy bien. No creo que se pueda pedir más que esto. Es una reedición históricamente informada, que además brinda al usuario que no necesariamente... A ver, recordemos hacia quién apunta esta colección. Apunta a coleccionistas específicos de los Beatles, que quieren los lanzamientos estadounidenses, que quieren sonido analógico y que quieren escuchar a los Beatles en mono. No apunta a los nuevos compradores de Beatles que quieren comprar un Sgt. Pepper porque lo quieren comprar, como si ha pasado con las remezclas, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Las remezclas apuntan a un nuevo público y apuntan a estandarizar el sonido de Beatles bajo una mirada un poco más moderna. Esto no, todo lo contrario, es ir hacia atrás y es a gente muy específica. Con esto no estoy poniéndome yo en una élite, ni a los que quieren consumir esto en una élite. Todo lo contrario, es un grupo, es un nicho bastante específico y hay que entenderlo. Y por eso esto es un gran acierto, porque ese nicho lee esto y le interesa saber esto. Bien, entonces, más allá del contexto histórico, de qué cosa es lo que pasa, se habla acá, hay un póster muy bonito, hay información, y esto quizás es lo más interesante sobre estos lanzamientos. Capitol tenía que lanzar en estéreo y en mono. La tecnología estéreo ya estaba mucho más estandarizada en el mercado estadounidense que en el mercado del Reino Unido. Por lo tanto, ellos van a pedir casi siempre las mezclas en estéreo para hacer los dos lanzamientos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es 100% mezcla en mono, si bien el lanzamiento está en mono, no. ¿Okay? De este álbum, de los 12 temas incluidos en este álbum, solamente 2, ¿okay? Los temas I Want to Hold Your Hand y This Boy son mezclas originales en mono. Son los únicos temas. Todo lo demás son mezclas originales en estéreo. Se mandaron esas cintas maestras mezcladas en estéreo a los Estados Unidos y luego se hicieron un fold down. ¿Qué quiere decir fold down? Que vas a convertir el estéreo en mono. Es lo mismo que uno hiciera con un cable en Y, ¿no? Que lo escuchas en mono. Básicamente es lo mismo que uno hace cuando escucha en un parlante Bluetooth, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, ¿qué tan diferente suena esto? Bueno, dependiendo de a qué uno está acostumbrado. Si está acostumbrado a escuchar a los Beatles en estéreo, va a ser una experiencia muy similar, o sea, quiero decir, más cercana a escuchar en mono con estas mezclas
al estéreo original, ¿no? Que es el canon, digamos. Si estamos acostumbrados a escuchar las tomas en mono, la caja en mono del 2014, la caja en mono en CD del 2009, van a haber algunas similitudes, pero no van a ser exactamente iguales porque sabemos que para las mezclas en mono se tuvieran otros criterios y además de eso en muchos casos, bueno, no sé si en muchos, pero en algunos, los fade outs son diferentes, la duración de los temas son diferentes, los inicios son a veces distintos, algunas tomas incluso de voz, por ejemplo en el Help, ¿no? Son un poquito diferentes y el criterio para ciertas cosas es distinto. Habiendo entendido esto, habiendo entendido que estos lanzamientos no buscan presentar al público la mejor manera de escuchar a los Beatles, la mejor manera de escuchar a los Beatles ya está en la caja en mono del 2014. Esa es la mejor forma de escuchar sobre todo los Beatles hasta que ellos estandaricen el estéreo, por eso es que no están todos los discos en mono además. Pero esa es la mejor forma, ya después de eso, bueno, habrá que ver. Pero esto no propone eso, esto es una cuestión más de historia, es una cuestión más relacionada a, desde luego, el romanticismo del público norteamericano por volver a tener estos discos en circulación, pero además de eso, una cuestión absolutamente histórica, por eso es que incluyen esto, ¿no es cierto? Además, por eso es que incluyen cómo se ha masterizado, y eso es quizás de las cosas más interesantes de estos lanzamientos. Incluir cuáles han sido los criterios de Kevin Reeves para cortar estos discos. Por más de que sea el ingeniero casi de cabecera de Universal, lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo sonaban los lanzamientos originales en Capitol? ¿Se ha respetado eso o se ha ido más hacia algo más moderno o se ha ido más hacia el canon que conocemos del Reino Unido? No, se ha respetado ese criterio un poco, ¿no? Sonido muy fuerte, está cortado muy fuerte, con un nivel de ganancia muy muy alto, sin distorsionar, porque la tecnología de corte ahora permite eso, que no distorsione y tal, pero de hecho va a poner a prueba sus equipos y sus agujas en muchos casos, ¿no? Para que no salte y tal, porque vamos a tener mucha ganancia, va a sonar muy fuerte. Eso es lo que exigía Capitol y eso es lo que exigía el mercado norteamericano de la época, sobre todo los discos para el público joven, y este desde luego es un disco para el público joven, del año 64, ¿no? Estaban acostumbrados a eso y se ha respetado eso, pero corrigiendo los errores que podrían haber existido para cortar esos discos el año 64, porque los equipos de escucha ya no son los mismos. Ahora, hay algo muy interesante, desde antes de los lanzamientos, y esto es algo que quiero decir, yo lo he dicho muchas veces, sobre los placebos en el mundo audiófilo. No quiero decir que eso sea una regla general, pero me parece que es el criterio general que deberíamos seguir. Muchas veces, yo ya les he dicho, todos estos videos son opiniones personales. Si algo yo digo que suena bien o suena mal, es una opinión personal. Yo lo escuché bien en mi equipo. No quiero meterme en mi experiencia respecto al audio, pero sí creo poder diferenciar en el mismo equipo, en el mismo contexto, en el mismo cuarto, poder diferenciar un disco que me suena bien y un disco que me suena mal. Entonces, yo siempre he sido muy duro con este fetiche audiófilo de no, es que si no tienes un equipo de tantas decenas de miles de dólares, entonces no vas a poder escuchar las bondades de este disco. Absolutamente ningún sello discográfico del planeta hace discos para 100 personas que son los únicos que pueden acceder a equipos tan caros. ¿Ok? Y nos damos cuenta, sobre todo con esto que ya les dije, esto no es un producto que está pensado para las masas, sino para ese nicho, si lo quieren llamar una élite, por más de que hace un rato dije que no quería ponerlo así, pero bueno. Por más de que está pensado para eso, ¿en qué prueba Kevin Reeves sus cortes y sus discos referenciales para poder cortar? En una Ortofon Blue, en una aguja estéreo, no mono, en una aguja estéreo,
¿Cuánto cuesta una Ortofon Blue? Cuesta 150, $200, $250 en el peor de los casos. No estamos hablando de agujas hiper caras que por ahí me dicen, no, es que esta aguja vale $5.000, esta cápsula vale $10.000, es una maravilla, se escucha lo que nadie escucha. Ok, genial, pero no podemos estandarizar que la única manera correcta de escuchar es con esos equipos. ¿Okay? Estos discos están pensados, sí, efectivamente para ese nicho, pero se sobreentiende que además por el precio que cuestan $30 en promedio cada álbum, los va a comprar un montón de gente que no puede acceder a esos equipos. Entonces se prueba con lo mejor que se tiene a mano y estandarizan. ¿Con qué? Con una Ortofon Blue en estéreo, una aguja estéreo, no una aguja mono ni siquiera, ¿verdad? Pero bueno, era una observación nada más a tener en cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo va a sonar esto? Bien. Yo les recomiendo mucho que vayan por estos discos. Los prensajes son correctos, la información es muy, muy rica de estos folletos y tal. Y la verdad que es comprar ahora o llorar después. Ya sabemos lo que pasa con Beatles. En un momento en todas las vidrieras están los discos de los Beatles y nadie los quiere comprar. Y de pronto salen de stock y todo el mundo paga precios inimaginables. Eso fue lo que pasó con los discos de vinilo en mono del 2014. Que a nadie le interesaba mucho y de pronto ahora la gente, o sea, uno de esos discos no vale menos de $200 en reventa, ¿no es cierto? Esto vale $30, aprovechen. Son 6 discos, yo sé que no está al alcance de todos, pero si les gustan los Beatles, yo les recomiendo que vayan por estos álbums, porque no son discos, si bien van a estar en stock durante un tiempo, no son discos que se van a mantener en stock durante mucho tiempo, precisamente porque son álbums que no están estandarizados dentro del canon. Cuando Universal no puede poner de la mano esto con Spotify, porque no lo puede hacer porque esto no ha sido lanzado en digital, vamos a hablar del mundo digital después, porque hay unos US álbums, pero no es lo mismo, y no tiene nada que ver con esto, dicho sea de paso. Sepamos, mejor dicho, que no va a durar mucho tiempo. Yo les recomiendo, antes de comprar discos en estéreo, independientemente de la fuente, porque suenan muy bien los estéreo Beatles en digital, ¿eh? Suenan muy muy bien. Antes de comprar esto, que esto de acá no va a salir de stock nunca, por lo menos por los próximos siguientes años, hasta que hagan una remezcla de este disco completo, vayan por estas versiones en mono que son históricamente ricas, que suenan bien, que están bien prensadas, que son 100% analógicas y que son en mono, que finalmente es como los Beatles pensaron su catálogo en un inicio. Si bien los temas son todos una mezcla, son distintos, el criterio del corte va a ser diferente porque va a ser subir el volumen mucho y tal, la verdad que la experiencia de escucha es bastante divertida. O sea, la pasas bien, ¿no? Y eso pienso que es lo que finalmente uno busca en el mundo del vinilo y en el mundo de la música. Divertirse, pasarla bien. Y está bueno para eso, son discos para eso, ¿no? Bien, entonces creo que no me ha quedado nada en el tintero. Quizás es el video que más extenso va a ser porque hemos hablado un poco del contexto histórico de Beatles en Estados Unidos y más, mejor dicho, el Meet the Beatles. La siguiente semana vamos a hablar sobre el siguiente álbum, que es The Beatles Second Album, así se llama. La tapa es preciosa. Es de estos lanzamientos uno de los que más me entusiasma, porque quizás es el más rockero de todos, y vamos a hablar sobre eso también. Y les comentaré qué es lo que opino sobre eso. Seguramente el video será mucho más corto. Pero nada, eso. Sepan que hemos regresado en Entre Discos, no sé por cuánto tiempo, esperemos que por mucho. No sé con qué frecuencia, esperemos también que todas las semanas. Pero nada, sepan que lo hago con todo el cariño del mundo y espero sus comentarios, a ver si alguno de ustedes tiene alguno de estos discos, si les interesa o si sencillamente no les interesa, ¿verdad? Un abrazo, sigan escuchando música y hasta la próxima.